Vamos a iniciar rápidamente ahora. Vamos con en lo que nos quedamos según los programas pasados. Tenemos en el capítulo 13 la magia de la relación. Como comenté en el capítulo pasado, hay algunas, digamos algunos segmentos de traducción que no son tan adecuados, así que vamos a darle una traducción algo más precisa para lo que es programación neurolingüística y cómo se maneja el mundo de programación neurolingüística en español, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la magia de la relación, como lo dice en el libro, estamos hablando de la magia del rapport. Entonces, empecemos más a familiarizarnos con el término de rapport, porque lo que más van a estar escuchando en programación neurolingüística es rapport y no relación. Sin embargo, sabemos que rapport es relación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que cuando hablamos de la relación es rapport. ¿Sí? Entonces iniciamos, ¿no? Recuerde aquella vez en que usted y otra persona estaban en total sintonía. Sería una amistad, un amor, un familiar o sencillamente alguien a quien acababa de conocer por casualidad. Regrese a esa época y trate de descubrir qué tenía esa persona para que sintiera usted tal sintonía con él o con ella, ¿no? Eso a todos nos ha pasado en algún momento cuando hemos conocido una persona o tenemos una persona que sentimos que lo conocemos de mucho tiempo, que estamos en sintonía, que le podemos contar todas nuestras cosas. Es que hemos generado inconscientemente rapport. Nuestros canales probablemente sean los mismos, nuestros modelos también sean los mismos, pero la idea de poder aprender a generar rapport con otras personas es justamente que podemos hacer una construcción consciente para que no solamente podamos estar en sintonía con las personas que son naturalmente igual a nosotros, sino con las personas que digamos, con todo tipo de personas. Si estamos liderando un equipo, cómo estar en sintonía con todos en tu equipo, ¿no? No solamente con los que son muy parecidos a ti. Si queremos de pronto trabajar en ventas, si queremos vender mucho mejor y queremos persuadir o queremos generar más ventas con todo tipo de personas, entonces tendríamos que generar rapport y no solamente con las personas que son, entre comillas, iguales o similares a nosotros, ¿no? Entonces, este es un capítulo para la construcción consciente del rapport. Sin embargo, todos esto hemos experimentado antes, todos hemos generado rapport con alguna persona, simplemente hacemos clic con alguien más y conversamos ya 2-3 horas y sentimos que la otra persona es igual que nosotros y que piensa igual que nosotros. Eso es rapport, ¿no? Ahora vamos a aprender a hacerlo con otro tipo de persona, con otras personas que naturalmente son diferentes a nosotros, ¿listo? Por eso que este capítulo también es importante y se debe aprender, y en realidad este término nace en programación neurolingüística, pero ahora tú ves, el término como tal el rapport nace como tal en programación neurolingüística. La definición como tal o la idea de que existe una relación por la similitud de algunas personas, eso nace ya en la hipnosis con Milton Erickson. Listo, solo quiero aclarar eso. El término rapport nace en PNL y si ahora se utiliza, ustedes pueden escuchar cualquier corriente de coaching, tecnologías de cambio transformacional, cualquier tipo de terapias holísticas. El rapport es un término que ya se usa comúnmente, no solo en programación neurolingüística. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no importa lo que usted quiera hacer, ver, crear y compartir o experimentar en la vida, bien sea realizarse espiritualmente o ganar mucho dinero, ¿existe alguna otra persona que pueda ayudarle a alcanzar su objetivo mucho más pronto o más eficazmente, o simplificarle el camino de un modo u otro? Y para enrolar a esa persona en su causa hay que establecer una relación. En este caso hay que establecer rapport. Ese lazo mágico que une a los individuos y los hace sentirse compañeros. ¿Por qué resalté esta parte del libro? Porque de cierta forma, cuando nosotros queremos apelar a los favores, queremos apelar a poder de cierta forma recibir algo a cambio, tenemos que empezar y considerar de que el rapport es una de las mejores opciones para primero generar esa sensación de respuesta, esa sintonía con la otra persona, ¿no? Como lo dice en esta parte específicamente, es importante porque en el mundo del coaching sabemos, o en el mundo de la hipnoterapia sabemos que tenemos que tener rapport con nuestro cliente, pero si tú quisieras avanzar en la escala laboral, tendrías que hacer rapport con tu jefe inmediato. Si tú quisieras pedir un aumento de sueldo, tendrías que hacer rapport con tu jefe o el encargado de los aumentos, ¿verdad? Si tú quisieras postular un nuevo trabajo, tendrías que hacer un rapport con la otra persona. Si tú quisieras vender más, tendrías que hacer rapport con la otra persona. Entonces, el rapport está involucrado en varias áreas, no solamente en lo que es coaching e hipnosis. Así que por eso resalté esta parte, para tener consigna de que esto es necesario en todo contexto, en todo contexto.
Listo, como dice en otra parte del libro, ¿cómo creamos un rapport, ¿no? Lo hacemos al descubrir cosas comunes. En la jerga de la PNL, a este proceso se le llama reflejar o armonizar. Cuando hablamos de reflejar o armonizar es técnicamente el término matching a mirroring, que como les digo, la traducción no es tan precisa, pero si queremos llamarlo o queremos tener de cierta forma más claridad en conceptos en español, podríamos decir espejear, comportarte como un espejo, o emparejar, ¿no? Emparejar significa hacer lo mismo que hace la otra persona, no necesariamente como un espejo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Algunos estudios han demostrado que la palabra solo transmite el 7% aproximadamente, lo que es importante, ¿sí? Un 38% se transmite con el tono de voz y el 55% de la comunicación la mayor parte de ella deriva de la fisiología o lenguaje corporal. Esto es bastante importante y lo rechacé porque tenemos que tener en cuenta que en toda comunicación la mejor forma de generar rapport o relación es teniendo o emparejando o reflejando o espejeando exactamente tres partes, que es el tono de voz, las palabras y la fisiología, siendo la fisiología lo más importante, luego el tono de voz y luego recién las palabras, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos porcentajes porque son los mismos que utilizamos en los entrenamientos con respecto a la comunicación, porque generar rapport significa generar comunicación, generar rapport significa ser flexibles en la comunicación, de cómo yo puedo cambiar mi forma de comunicar o percibir o generar mi comunicación para hacer que tú puedas recibirlo de la forma en cómo tú te gusta recibir la información, ¿listo? Por eso se le llama, cuando hablamos mucho en la parte de programación neurolingüística, la parte de flexibilidad, nos tenemos que considerar la parte del rapport también. Es re importante hacer esto, ¿no? Es lo que hizo el gran hipnoterapeuta Dr. Milton Erickson, ¿no? Que aprendió a imitar los patrones de respiración, postura, tono de voz y gestualidad a los demás. Al hacerlo, conseguía establecer vínculos de gran profundidad en cuestión de minutos, ¿no? Como les decía, esto viene mucho más atrás de la parte de la hipnosis ericksoniana. Se daban cuenta de cómo Milton Erickson literalmente podía generar sintonía o conexión con todo tipo de personas, ¿no? Miren qué importante es el rapport. Mientras que las palabras operan sobre la mente consciente del interlocutor, la fisiología actúa sobre el inconsciente, y por eso es importante que cuando tú estás emparejando o espejeando, utilices o consideres primero la fisiología de la persona, del tono de voz, y al final las palabras, ¿no? Es lo más recomendable. Por tanto, si la persona cruza los pies, quizás yo pueda cruzar sutilmente los pies. Si la persona sutilmente levanta el brazo para dar un gesto o una expresión, tú también podrías hacer lo mismo para cuando tú estés comunicando con la otra persona. Entonces, son diferentes campos en cómo uno puede estructurar lo que es el rapport, pero es bastante importante que lo podamos entender. Más que todo, lo que yo estoy haciendo es extraer las partes importantes del libro para poderles darles una explicación o una perspectiva, un análisis desde la programación neurolingüística, no como un lector que busca desarrollo personal, porque eso sería totalmente diferente. Estaríamos más hablando de empoderamiento, de motivación, para que tú puedas y que tú tienes todos los recursos. No estamos haciendo eso ahora, estamos haciendo más un análisis crítico desde la posición de un programador neurolingüístico o un PNLista. Es por eso que me enfoco básicamente en estas partes que son bien importantes para la PNL, ¿no? Luego tenemos que saber en la comunicación, en las palabras y el tono de voz. Sabemos en la fisiología, nos referimos a la respiración, los gestos, la postura, el ritmo de respiración, etc. Pero cuando ya hablamos de comunicación, cuando hablamos de palabras y tono de voz, tenemos que tener en cuenta las modalidades de las personas, utilizar sus palabras, utilizar sus predicados, que es exactamente lo que resume en esta parte del libro, ¿no? Entonces, si una persona te dice algo, es que yo lo veo de esta manera, tú sabes que esta persona es más visual. Entonces tú tienes que tender a hablarle en términos más visuales. Si la persona te dice, es que yo siento que eso es lo correcto, entonces si tú quieres hacer rapport con la persona, tienes que hablarle sobre ¿y qué más estás sintiendo? O siento que esto podría ser una buena alternativa para ti. Entonces tú recibes la comunicación de la otra persona basada en esos canales y tú respondes en su mismo canal o modalidad para así también generar rapport.
La página 283 justamente muestra las modalidades de la percepción de la comunicación. Lo más importante es tener en cuenta, ya hemos hablado esto en capítulos anteriores, en la parte 1, en la parte 2 hemos hablado sobre los modelos o canales de comunicación. Es importante tener esto en cuenta en rapport, porque el rapport es la sintonía. Por tanto, si queremos que su mente inconsciente perciba de que somos como ellos, entonces tenemos que expresarnos como ellos, comunicar como ellos y percibir el mundo como ellos. Es por eso que siempre, si es visual, tengo que hablarle en términos visuales. Si es auditivo, tengo que hablarle en términos auditivos. Si es kinestésico, tengo que hablarle en términos kinestésicos, ¿no? Esto aplica en todo contexto, ¿sí? En todo contexto. Familias, parejas, ventas, finanzas, liderazgo, equipos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Va quedando bien, voy avanzando algo rápido porque quiero cubrir todo el tema y quiero que ustedes se puedan llevar lo máximo de información para que luego lo puedan escuchar porque esto va a quedar para ustedes, ¿no? Luego habla del seguimiento y el adelantamiento, que lo que podríamos decir nosotros como una traducción que se utiliza más en la PNL en español es como el pacing, el leading, que vendría a ser digamos, estableciendo el ritmo, el acompañando y el liderando. El acompañando, el pacing, es la parte en donde empezamos a ser conscientes en el emparejado y en el espejeado de la otra persona, y en el leading es la parte en donde podríamos decir que ya estamos en conexión y ya estamos en rapport con la otra persona. La mejor forma para saber cuando estamos ya en rapport con la otra persona es que, por ejemplo, tú levantes la mano y la otra persona levanta la mano sin querer. Entonces tú puedes ver que la otra persona está respondiendo a tu estímulo consciente. Entonces tú dices, estamos en etapa de leading, ya estamos en rapport, y empieza a cuidar el rapport, porque así como lo construiste también lo puedes perder en el camino. ¿Listo? Así que esa es la parte importante. Les estoy resumiendo bastante rápido lo que está en el libro, ¿no? Esta parte también es importante, ¿no? Uno de los axiomas esenciales, hablando axiomas como las presuposiciones de la PNL, es el sentido de nuestra comunicación. No es otro, es que el sentido de nuestra comunicación no es otro que la respuesta que obtenemos, ¿no? ¿Recuerdan la presuposición? El significado de la comunicación es la respuesta que se obtiene. Esta es una forma de decirlo. La responsabilidad de la comunicación nos incumbe a nosotros. Si usted quiere convencer a alguien de que haga una cosa y él va y hace otra cosa diferente, el fallo está en la comunicación de usted, que no ha acertado en la manera de cómo llegar con su mensaje. Esto es re importante, esto tienen que entender todos. Lo más fácil y lo más común para las personas es decir, él no entiende mi mensaje, él es terco, él es un tonto, por más de que le he dicho que haga esto, no me hace caso, ¿verdad? Lo más fácil y lo más común es escuchar en las personas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que quizás nosotros no estamos comunicando de la mejor manera. A eso se refiere el significado de la comunicación, es la respuesta que se obtiene. Es una parte en cómo lo podemos explicar desde este punto, porque esa presuposición tiene bastante significado, ¿no? Quizás somos nosotros, quizás tenemos que hablar en su canal, quizás tenemos que construir rapport, quizás estamos hablando en auditivo cuando la otra persona es más visual, entonces no nos va a entender el mensaje que queremos dar. Entonces es importante tener esta presuposición en cuenta cuando estamos trabajando cuando estamos en cualquier contexto de comunicación, ¿no? Luego tenemos las distinciones de la excelencia, los metaprogramas. Es un tema que muchas personas me han preguntado. Por interno en el Instagram me preguntan bastante con respecto a los metaprogramas para generar un mayor entendimiento. Lo voy a explicar siempre y cuando voy a mantener la columna vertebral, los metaprogramas que están en el libro, porque en sí hay más que los que se mencionan en el libro. ¿Listo? A medida que ha avanzado la programación neurolingüística podemos encontrar más metaprogramas, más distinciones, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, les comento un extracto del libro. Si quieres ser un persuasor genial, un maestro de las comunicaciones, tanto en los negocios como en la vida particular, debes saber encontrar la clave adecuada. La clave adecuada. El camino para ello pasa por los llamados metaprogramas. Los metaprogramas son las claves de cómo procesa una persona las informaciones. Son unos poderosos patrones o modelos internos que deciden cómo nos formamos, nuestras representaciones internas, y que dirigen nuestro comportamiento. Los metaprogramas son los programas internos o rutinas de clasificación inconsciente que usamos para decidir a qué prestamos atención. La información siempre se distorsiona, se borra y generaliza, por lo que la mente consciente solo puede prestar atención en cada momento a un volumen dado de elementos. Entonces los metaprogramas son básicamente esos programas que ya están formados y que generan una clasificación en nuestra percepción
Por tanto, puede definirse como la forma en cómo nosotros procesamos la información basadas en lo que recibimos del exterior. ¿Listo? Entonces, es importante saber eso porque muchas veces estamos decidiendo, tenemos comportamientos o de cierta forma tomamos unas decisiones basadas en nuestros metaprogramas. Así que es importante tener esto en cuenta cuando consideramos conocer o querer conocer a una persona, cuando consideramos armar equipos de alto rendimiento, cuando consideramos reclutar a la persona idónea para un puesto que tienes o una vacante en tu trabajo o que tú estés formando equipos de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Así que es importante tener en cuenta los metaprogramas. No todos somos iguales, ojo, no todos somos iguales. Y los metaprogramas parte de la presuposición, no todos somos iguales, todos tenemos cierta predisposición a actuar de cierta manera. Lo que es más constante, eso vendría a ser tu metaprograma, pero eso no quiere decir que puedas tú tener el otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces yo les voy a hablar los metaprogramas del libro, pero quizás en otra oportunidad ya podríamos hablar en sí de los metaprogramas como tal, ¿no? El primer metaprograma es el que dicta hacia lo que se tiende o a lo que se rehuye. Es lo que podríamos hablar como los toward o los away from. Es un metaprograma en donde tus elecciones están basadas cuando tú quieres dirigirte hacia algo o alejarte hacia algo. ¿Listo? Tiene que ver, este es el único metaprograma que tiene que ver y está involucrado con los valores, porque los valores muchas veces tenemos valores basados en base a lo que queremos, dirigirnos hacia lo que queremos o alejarnos de algo. Me explico. El primer metaprograma podría verse de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi trabajo porque si no hago mi trabajo me van a castigar. Ese es un metaprograma basado en un away from, ¿no? Yo no quiero que me llame la atención, por eso hago mi trabajo. Otra persona puede decir, yo hago mi trabajo porque me gusta hacer bien mi trabajo y porque me deleito haciendo bien las cosas en mi trabajo. Entonces ese ya viene a ser un toward, está dirigido hacia algo, dirigido hasta una sensación probablemente de placer y lo otro probablemente hacia dolor. Entonces es como lo dice Anthony Robbins en una parte en su libro, algunas personas buscan alejarse del dolor e ir hacia el placer. Es casi parecido cuando hablamos de este tipo de metaprograma, ¿listo? El segundo metaprograma establece si el marco de referencia es externo o interno. Pregúntele a alguien cómo sabe cuándo ha hecho un buen trabajo, ¿no? Este tipo de metaprogramas, ustedes tienen la definición en su libro, simplemente les voy a dar una explicación. Pero este tipo de metaprograma es simplemente para hacer, ¿cómo sabes tú que estás haciendo un buen trabajo? ¿Haces un chequeo interno o tienes que ver que alguien o escuchar que alguien te diga has hecho un buen trabajo o que venga alguien y te dé una palmada en el hombro diciendo que has hecho un buen trabajo? ¿Sí? Si tú sabes que has hecho un buen trabajo, es interno. Si esperas a que alguien te diga que has hecho un buen trabajo, es externo. Entonces, probablemente esto se pueda ir generando basado en los contextos, en las realidades. Por ejemplo, una persona bastante preparada son generalmente los que tienen chequeos internos, pero no necesariamente tener el chequeo interno sería el ideal para poner a una persona en una posición de decisiones críticas, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? Entonces, probablemente la combinación de tener un chequeo interno y luego un chequeo externo sea la mejor fórmula para saber cuál es la mejor combinación en este estilo de pensamiento con respecto a líderes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé cuándo un líder tiene un metaprograma que lo ayude a ser mejor líder? Probablemente es que tenga un chequeo interno y luego un poco de chequeo externo, porque también imagínate una persona que solo se motive por lo que él dice que cree que está bien y no esperar feedback del exterior, entonces también puede ser un problema. Por otro lado, una persona que siempre está dependiendo de otras personas para saber si hizo un buen trabajo, entonces ¿qué tanto podría avanzar la persona? En algunos contextos podría funcionar, en otros quizás no. Entonces va a depender mucho en qué contexto estás haciendo y la fórmula va a depender básicamente de la posición o qué es lo que tú quieres lograr específicamente, ¿no? Bastante importante entender eso. El tercer grupo de metaprogramas es el que selecciona a favor de sí mismo o a favor de los demás, ¿no? Algunas personas consideran las interrelaciones humanas atendiendo exclusivamente a lo que pueden sacar de ellas para sí mismos o prefieren lo que pueden hacer por sí mismos o por los demás. Simplemente este metaprograma hay algunas personas que están más orientadas a dar a todos los demás, están más orientadas a satisfacer a los demás, a ayudar a los demás. Hay otras personas que están más orientadas en uno mismo, ¿no? En cómo puede uno mismo ayudarse a uno mismo.
puede haber una combinación de ambas también, ¿no? Pero simplemente son metaprogramas, por eso les digo, tómenlo como tal, no es algo definitivo y no es una personalidad que sea yo soy así y siempre me quedaré así. No, los metaprogramas no funcionan así, ¿listo? Simplemente es una forma en cómo hemos generado filtros a través del tiempo de cómo podemos percibir la información en el mundo y cómo pensamos rápidamente con respecto a un evento en cierto contexto. Entonces solamente tómenlo como tal, ¿sí? Seamos siempre flexibles de pensamiento, porque sé que me gusta más trabajar con metaprogramas, pero en los test psicológicos muchas personas dicen, el psicólogo me dijo, el test me dijo que yo era así, entonces como soy así nunca más voy a cambiar. Mala estrategia, pésima estrategia. Puedes cambiar y puedes orientarte y puedes aprender nuevos comportamientos a medida que te quieres acercar a tus objetivos. ¿Listo? Entonces tómenlo como tal y con la flexibilidad de la comunicación y la flexibilidad de comportamiento que se merece. No podrías decir que porque que tienes un metaprograma X eres así siempre, no. Manténganse alejados de ese estilo de pensamiento, incluso con los test psicológicos que a veces encasillan a las personas o las etiquetan de que son así y que siempre van a ser así. Errado. Ya sabemos que por epigenética podemos cambiar cualquier tipo de comportamiento, cualquier patrón, así sea heredado genéticamente. Así que tú puedes tener siempre control sobre el cambio en tu comportamiento y alinearlo con respecto a tus objetivos. Así que, punto que quiero aclarar para que por favor ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿Listo? El cuarto metaprograma es el de clasificación o el de relación en el que distingue a los buscadores de acuerdos y a los que buscan diferencias. Esto prácticamente son los matchers y los mismatchers, ¿no? Es como ustedes estén viendo en la figura, ¿no? Tú le pones a una persona 3 rectángulos, uno parado, el otro parado y el otro echado, entonces los que buscan similitud y los que buscan igualdad constantemente te van a decir, ¿qué es lo que ves en esta imagen? ¿Qué relación tienen? Bueno, los 3 son rectángulos, son iguales para mí. Esa es una persona que está más orientada a la igualdad. Pero una persona que ve los rectángulos y dice, todos son diferentes, uno está parado, el otro está más alejado y el otro está echado, todos son diferentes. Esa es una persona orientada por la desigualdad, son los mismatchers, ¿no? Entonces es importante entender esto porque en un equipo necesitas los dos, ¿sí? Necesitas los dos. Generalmente los mejores críticos son los mismatchers, pero también son de cierta forma en un equipo los más antipáticos, son con los que nadie quiere trabajar, ¿no? Porque siempre buscan algo con respecto a la diferencia al modelo que se está trabajando. Entonces depende mucho esto del contexto que se quiera trabajar, ¿no? En las estrategias de creatividad de Walt Disney tocamos un poco esto porque es importante. Walt Disney sabía que necesitaba mismatchers en su equipo, ¿no? Pero los colocaba después de que pasaban la etapa de soñador o creativos, ¿no? Porque el mismatcher no queremos que dé críticas con respecto a lo que se puede o no se puede hacer cuando estás en la etapa de soñador. Esto es importante porque en toda estructura o rendimiento de formación de equipos de alto rendimiento en todo el mundo se utiliza este tipo de criterio para formar equipos de alto rendimiento. Entonces tú necesitas saber de que si tienes una idea de negocio, una idea de emprendimiento, una idea de expansión o innovación, tú primero tienes que pensar en las posibilidades, pero luego tienes que llamar a una persona que te diga, ya, ahora sí dime, ¿qué podría fallar con respecto a eso? Tú eres bueno encontrando las fallas, ¿verdad? Pero lo colocas en la secuencia, lo colocas después. Es bien interesante cómo funciona esto en los modelos de negocios que ya en algún momento lo podremos hablar mucho más a detalle, pero parte de los metaprogramas, ¿sí? El otro metaprograma siguiente se refiere a lo que hace falta para convencer de algo a alguien, ¿no? Básicamente, ¿cómo convences a alguien que está haciendo algo específicamente? Ya sea por observación, cuando le cuentan que está haciendo un buen trabajo, cuando se está poniéndose a hacerlo a su lado o leyendo un informe del rendimiento. Entonces todos nosotros tenemos formas para convencernos de que la otra persona está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces eso básicamente lo pueden leer, es bastante sencillo de entender este metaprograma. Y el otro metaprograma es el de necesidades contra posibilidades. Esto es importante, ¿no? Porque hay algunas personas que se orientan más por lo que necesitan y hay otras personas que se orientan más por las posibilidades. Ambos metaprogramas o un balance es lo ideal en el mundo del emprendimiento, la innovación, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves en posibilidades, dejas de hacer lo necesario y justamente lo necesario hace que quiebre la empresa. Pero cuando te mueves por necesidades y te mueves solo por lo que necesitas, dejas de ver las posibilidades. Entonces considero que tener una equivalencia en estos metaprogramas es lo más óptimo para poder crear nuevas ideas y llevar a las puestas en marcha, ¿no? Entonces tú has conocido probablemente personas que tienen ideas y nunca ejecutan nada, ¿cierto? Entonces tienen
metaprogramas diferentes que podríamos buscar un equilibrio para que puedan reaccionar mejor o tener un mejor comportamiento con respecto al objetivo que te has planificado, ¿no? Entonces, de hecho que sabemos, hay personas que te dicen, ¿por qué lo haces? Es que necesito hacerlo. ¿Y por qué lo haces? Porque puedo hacerlo. Son dos metaprogramas diferentes, necesidad y posibilidad, ¿no? Y que lo podemos ver como operadores modales, básicamente, cuando hablamos de metaprogramas. Tenemos otro metaprograma que es el estilo de trabajo del individuo, ¿no? El estilo de trabajo del individuo, hay algunas personas que les gusta trabajar en equipo, otras personas que les gusta trabajar solas. Por eso en contexto de empresas, de equipos de altos rendimientos, corporativos, ejecutivos, eso es bastante importante y los metaprogramas se utilizan muchísimo en las empresas en Estados Unidos. Tú podrías y tú también tendrías que saber esto, porque si vas a poner a una persona, por ejemplo, que está orientada a trabajar en equipo y lo pones a trabajar solo en una computadora, aislado de todo, por más de que le pagues 10 veces más su sueldo, esa persona se va a estresar y se va a querer ir de la empresa, porque necesita gente para poder estar bien. Por otro lado, hay otras personas que los pones en un contexto donde hay muchas personas y se siente saturado y no, también renuncian por más de que le hayas pagado 10 veces más. ¿Por qué? Porque esa persona está más orientada a trabajar solo, como individuo. Es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Y bueno, esos son los metaprogramas principales de los que hablamos en el libro. Pero bueno, sabemos de que tenemos más de 20 metaprogramas, tenemos los metaprogramas complejos, tenemos los básicos que están más orientados a los estilos de personalidad, como lo decía Carl Jung, los complejos también, y tenemos los avanzados que ya son creados por Tad James, que son metaprogramas muy importantes con respecto al estilo de comunicación de la otra persona y cómo recibe o percibe la comunicación entre personas. Eso ya lo veríamos en otro programa y eso lo tocamos específicamente en los entrenamientos de máster en programación neurolingüística. Muy bien, esta cuota es importante ya para terminar el capítulo de metaprogramas, ¿no? Como el resto de este libro, los metaprogramas deben utilizarse en dos direcciones. La primera, tomarlos como herramientas para calibrar y guiar nuestras comunicaciones con los demás. Y así como la fisiología de una persona nos muestra muy elocuentemente de lo que lo motiva o le inspira o teme, la segunda, tomarlos como herramienta para el cambio individual. Recuerde que usted y sus comportamientos no son lo mismo. Lo que quiere decir básicamente que hay que tomarlo como una herramienta que nos puede ayudar a avanzar en nuestros objetivos, ¿sí? Alinearnos o adecuarnos más a cierto contexto. Pero por otro lado, eso no define lo que nosotros podríamos hacer o cómo comportarnos. Yendo no tan lejos, si hablamos del metaprograma simple de introvertido-extrovertido, no quiere decir que un introvertido no pueda ser extrovertido o que un extrovertido no necesite minutos para estar solo y recargar su energía como un introvertido. Tienen una preferencia pero no quiere decir que no podrían comunicar. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que ser flexibles en comportamiento con respecto a esto. Re importante entender esto porque muchas personas a veces piensan que cuando una persona sale en un test con un tipo de personalidad o con un metaprograma, no necesariamente quiere decir que te vas a quedar viviendo y determinado a ese tipo de comportamiento. ¿Listo? No necesariamente. Muy bien, luego en el capítulo 15 tenemos cómo tratar las resistencias y resolver los problemas. Este es un capítulo, uno de mis favoritos también. Modelar la excelencia es crucial para aprender a crear pronto los resultados que uno desea. Si la segunda parte tiene una palabra clave, esa es la flexibilidad, el rasgo común de los comunicadores eficaces. Como siempre les digo, no hay cliente resistente, sino comunicador inflexible. El programador neurolingüístico no se puede dar el lujo de decirle a otra persona no me entiende o no entiende mi mensaje o es terca o es difícil de poder comunicar. El programador neurolingüístico, el comunicador eficaz y flexible sabe cómo comunicar o cambiar su comunicación a manera de que siempre llegue el mensaje a la otra persona. Importantísimo, por favor, importantísimo. No es la flexibilidad un rasgo que todo el mundo posea por naturaleza. La mayoría de nosotros seguimos los mismos patrones de siempre, con torpe monotonía. En muchos casos, como estamos seguros de tener razón, confiamos en que la mera repetición acabará por abrirnos el paso. Y la verdad es de que eso puede ser un peligro. ¿Listo? Entonces la comunicación, la flexibilidad de comunicación hace que seamos comunicadores
eficaces. Eso es lo que tenemos que desarrollar, porque sí he escuchado incluso en el mundo del coaching hablar de que el cliente es resistente. Por favor, todos los clientes son resistentes o muestran algún tipo de resistencia dependiendo del estado en el que están y de su historia personal. Lo único que hacemos nosotros como programadores neurolingüísticos es ser flexibles y saber abordar y poder comunicar flexiblemente desde su modelo del mundo para que pueda llegar el mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Con respecto a este libro, ya hemos hablado de rapport, ya hemos hablado de modelo de comunicación, hemos hablado de hablar desde su modelo del mundo y también considerar el modelo Milton, que es algo que ya aprendes en la certificación de programación neurolingüística, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo para poder hacer que seamos flexibles en la comunicación. Así que importante entenderlo, no existe el cliente resistente, no me entiende, sino cómo yo podría comunicar mejor, y desde que yo me hago la consulta, cómo yo puedo comunicar mejor, cómo puede hacer que mi mensaje llegue a más personas. Quien tiene que tomar la responsabilidad de la comunicación es uno mismo, ¿listo? Uno mismo. Si quieres entrar al mundo de los resultados y la programación neurolingüística, tienes que pensar así, no te puedes dar el lujo que algunas personas no entienden, ¿sí? Como lo dice, no hay cliente resistente sino comunicadores inflexibles. No hay clientes resistentes sino son signos de falta de rapport. Importantísimo. Saben, todos los que se han entrenado conmigo ya saben que me gusta repetir eso bastante porque es importante asumir la responsabilidad en la comunicación. ¿Listo? En todo contexto. Matrimonios, equipos, parejas, negocios, ventas, coaching, hipnoterapia, etcétera, etcétera. Y acá hay un punto importante, ¿no? Tengamos presente que la resistencia no existe, solo hay comunicadores faltos en flexibilidad, lo que les acabo de comentar. Interesante, ¿verdad? Entonces eso nos hace pensar como que, entonces esa persona que no me entiende, quizás yo no estoy comunicando bien, ¿no? Es una buena pregunta para que cada uno se pueda hacer, ¿no? Entonces el arte de comunicación, por eso a mí me gusta llamar que la mejor forma de aprender a comunicar eficazmente y eficientemente es la programación neurolingüística. Por eso si tú vas y tú estudias cualquier maestría, por ejemplo en Estados Unidos, en España, muchas universidades que hacen intercambios en España estudian programación neurolingüística cuando llegan a la parte de comunicación, porque quizás es el mejor modelo, es el modelo más fácil para poder comunicar eficazmente en el contexto en el que estés, ¿no? Entonces, importantísimo. Seguimos. Y luego, esto es importante, ¿no? Porque acá lo llama como redefinición, pero básicamente es un reencuadre, ¿no? Un reframing, cuando hablamos de redefinición, como lo vemos en la página 339 del libro, ¿no? La redefinición del marco estriba en cambiar un juicio negativo o positivo mediante el desplazamiento del marco de referencia utilizado para percibir la experiencia en cuestión. Hay dos tipos principales de redefinición o manera de alterar nuestra percepción acerca de algo: la redefinición del contexto y la redefinición del contenido. Básicamente es reencuadre de contexto, reencuadre de significado, y es importante poder considerar esto cuando nosotros estamos comunicando, porque a veces si utilizamos el mismo comportamiento y lo manejamos en otro contexto, la persona va a cambiar la percepción con respecto al problema que tiene en ese sentido, ¿no? Entonces, hay muy buenos ejemplos. Creo que ustedes esto lo van a poder leer y lo van a poder entender. Así que ya vamos a pasar al siguiente. Es bueno poder leer esa parte de la redefinición, porque cuando hablamos de la maestría del lenguaje o la maestría de cómo yo podría en el campo del coaching cambiar creencias limitantes verbalmente en una simple conversación, o cómo yo podría liberar de objeciones o levantar objeciones en el campo de ventas, o si yo quisiera persuadir a otras personas para que dejen de tener comportamientos negativos como cigarro, alcoholismo y etcétera, etcétera, muchas veces utilizar las técnicas de reencuadre lingüísticamente hablando son bastante poderosas. Así que aquí solo estamos hablando del reencuadre de contenido y de significado, de contexto y contenido, perdón. Sin embargo, cuando ya estudias esto a un nivel mucho más avanzado en el máster, entras a más de 16 modelos de reencuadres para que tú puedas entender que lingüísticamente tú puedes utilizar esa maestría para hacerle cambiar de perspectiva a la otra persona. Así que es bastante importante entender la parte de reencuadres, ¿no? Les voy a comentar, justo recuerdo que acabo de subrayar un ejemplo de un reencuadre, ¿no? Para que ustedes puedan tener una concepción de cómo esto se utiliza, y me parece un ejemplo bastante poderoso para todos los empresarios, líderes ejecutivos, gerentes, etcétera, etcétera.
Esto lo demuestra una famosa anécdota de Tom Watson, el fundador de IBM. Uno de sus subordinados acaba de cometer una equivocación tremenda que le había costado $10 millones a la compañía. Cuando Watson le llamó a su despacho, el empleado dijo: supongo que quiere mi renuncia, ¿no? Y Watson le miró fijamente y le replicó: ¿lo dices en broma? Acabamos de invertir $10 millones en la educación para ti, ¿no? Entonces, qué buen reencuadre le acaba de hacer a la otra persona. Ahora imagínense cómo esta persona sale totalmente motivado, coge todos los aprendizajes del error y ya sabe que eso no lo va a volver a cometer en un futuro, ¿no? Pero imagínense, esa capacidad de poder reencuadrar es bastante importante, ¿no? Bastante importante. En el mundo, yo recuerdo en el mundo cuando trabajaba con empresarios y muchas personas le escapaban al IGB o escapaban a los tributos, y cuando decía: estamos pagando muchos tributos, estamos pagando mucho IGB, mucha renta, y por otro lado un buen reencuadre que pudimos haber trabajado en algún momento es: eso significa que estamos creciendo, eso quiere decir que las ventas están creciendo, así que si estamos creciendo en renta, estamos creciendo en tributación, quiere decir que estamos creciendo como empresa también, así que no necesariamente quiere decir que eso sea un problema. Sí, pero te cambia la percepción con respecto al problema que tenías en ese momento. ¿Sí? Así que eso es la parte de redefinición y reencuadres. Luego tenemos la parte de anclarse a sí mismo. Ustedes pueden leer, es muy entretenida la parte de la lectura de los anclajes. Creo que todos, de cierta forma, si en algún momento hemos escuchado programación neurolingüística, hemos escuchado de los anclajes. Y básicamente sabemos que un anclaje es simplemente la conexión neurológica que existe frente a un estímulo externo, ya sea visual, auditivo, kinestésico, con un estado, con una emoción en alta intensidad en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede haber algún anclaje si no hay una intensidad alta. Si la persona está con sus emociones flat, no hay anclaje, no hay estímulo, no hay recordación, no hay acondicionamiento de su mente inconsciente. Tiene que haber, como lo dice en las claves de anclaje, tiene que haber intensidad en el estado, tiene que haber sincronización, exclusividad y repetición del estímulo. Esto es bastante importante porque cuando consideremos pensar en hacer anclajes, generar anclajes, anclarnos a nosotros mismos, estar en una sesión de coaching y generar anclajes en nuestro cliente para generar recursos en la otra persona y decir: bueno, te gustaría estar totalmente motivado, y generar los anclajes para que la persona simplemente apriete su anclaje y se sienta totalmente en el estado que ha anclado. Recuerden que tiene que haber mucha intensidad, tiene que haber repetición, tiene que haber exclusividad en el estímulo también, ¿listo? Porque tiene que haber repetición en el mismo momento. Si yo estoy haciendo un anclaje en el hombro, tiene que ser en el mismo lado, con la misma intensidad, probablemente con el mismo sentido de estados que tú quieras anclar. Y estamos hablando ya de los anclajes o el apilamiento de anclas o los estados de recursos como una estrategia de los anclajes, ¿no? Así que esto es re poderoso trabajarlo. Es una de mis técnicas favoritas cuando trabajamos en el coaching y en el practitioner, porque simplemente a veces generando muy buenos anclajes y tú que te dediques a tu día a día anclado y teniendo un anclaje de recursos al que puedas recurrir para cambiar tu estado y puedas afrontar mejor lo que te toca afrontar, es excelente, ¿no? Imagínate nada más que al día siguiente quieres levantarte a las 5 de la mañana con mucha energía y tienes un anclaje de motivación, entonces aprietas tu anclaje y te levantas totalmente motivado, ¿no? O de repente estás un poco triste, estás cabizbajo y te toca hacer una venta con un cliente muy importante, probablemente la venta más grande que vas a poder hacer. Entonces aprietas tu anclaje de determinación, enfoque, confianza en ti mismo y entras a la venta, entras a la negociación en ese mismo estado y probablemente consigas la venta, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta, porque cuando hablamos de anclajes es necesario considerar la palabra estados. Cuando hablamos de estados, los estados son digamos, tienen tiempo en donde llegan a su pico y luego bajamos, ¿no? Si uno está totalmente motivado, luego a veces tú sientes que se te va la motivación, ¿no? Si estás totalmente feliz, luego se te va un poco la felicidad. Entonces los estados se manejan como, tienen una curva, tienen un pico y tienen una caída también. Entonces tenemos que considerar de que a veces para estar en un estado óptimo, generar anclajes de recursos en uno mismo es bastante importante para poder acceder, ¿no? Entonces es importantísimo. Imagínate que vas a hablar con una persona muy importante y te sientes nervioso y te sudan las manos. Entonces, pero tenías un anclaje de recursos, de motivación, confianza en ti mismo, seguridad. Y aprietas ese anclaje, automáticamente te sientes confiado en ti mismo, muy seguro de ti mismo. Y entonces vas y hablas muy bien con la otra persona, ¿no? Entonces es importantísimo considerar esto como
como una muy buena estrategia. Todos los deportistas de alto rendimiento, todos los empresarios, los conferencistas, todas las personas que tienen rituales o tienen rutinas para poder ir al campo y poder tener un excelente performance o un excelente rendimiento, tienen anclajes. Muchos lo dicen rituales, acondicionamientos, cábalas. Muchas veces las cábalas, entre comillas, pueden ser anclajes, pero son importantes. Todos tenemos anclajes. Si tú examinas muy bien a Cristiano Ronaldo antes de patear un tiro libre, te vas a dar cuenta que tiene anclajes que hace para poder ponerse en el estado que le permita estar en su mejor estado y poder generar el excelente tiro al arco, ¿no? Entonces, todos tenemos ese tipo de anclajes si es que queremos comportarnos o tener un excelente rendimiento en el campo, en el mundo empresarial, en cualquier contexto, ¿sí? Entonces tenemos básicamente los pasos para un anclaje, ¿no? Como para que el anclaje sea eficaz, el sujeto debe hallarse en un estado totalmente asociado y congruente, importantísimo. No puedes generar un anclaje cuando la persona está con los brazos caídos, ¿verdad? Entonces, luego se debe suministrar el estímulo en el momento culminante de la experiencia, cuando la persona ya está en el estado en el estado pico, ¿no? El estímulo elegido debe ser exclusivo y para que el anclaje funcione hay que imitarlo exactamente, ¿no? Entonces es importantísimo, eso ya ustedes lo pueden leer, pero es importante tener en cuenta el tema de los anclajes. Luego tenemos la parte de jerarquía de valores. Es probablemente una de las partes más importantes y una de las partes en la que muchas personas recurren a poder ver, porque si realmente tú entiendes los valores, si realmente entiendes cómo funcionan los valores, puedes literalmente cambiar cualquier estado, cualquier comportamiento, cualquier resultado que no te guste, porque un cambio en los valores, en tu jerarquía de valores, y va a cambiar automáticamente toda tu forma de pensar, van a cambiar tus creencias, va a cambiar tu comportamiento, tus representaciones internas, tus emociones, y probablemente si esos valores están alineados hacia tu objetivo, haces que simplemente avances más rápido. Los conflictos no existen, las dudas no existen, lo que existe es convicción y motivación con respecto a tu objetivo. Por eso la importancia de los valores, y por eso es de que es uno de los temas más apasionantes que me gustan enseñar en las certificaciones, porque los valores determinan muchísimo. Son más de 4 días que enseñamos valores en el Master Practitioner, porque es demasiado apasionante. Son 4 días, todo el día, solamente queriendo explorar valores y valores y valores en todos los niveles, cambiando jerarquías, instalando nuevos valores de manera inconsciente, etcétera, etcétera. Así que re importante tener el conocimiento de valores, porque los valores probablemente sean una de las fuentes de cambio más poderosas que existen en la actualidad. Y no solo como en coaching, no solo para tu éxito y tus objetivos, sino que también terapéuticamente. Porque si tú cambias tus valores, muchas veces los conflictos del pasado también se disipan, y los problemas o los pensamientos asociados a limitantes del pasado también se disipan. Así que re importante entender valores. Es un tema que es bastante apasionante poder entender, pero también hay mucha información y requiere de mucho entrenamiento, mucha práctica para que lo podamos entender. Porque los valores no es algo que sea fácil de entender para las personas. A veces uno piensa que es lo más lógico, lo que más me importa a mí es esto, y piensan que ese es su valor, cuando no necesariamente ese es su valor, ¿sí? Hay que explorar, porque de todo lo que tenemos metaprogramas, tenemos creencias, tenemos generalizaciones, distorsiones, eliminaciones. Lo más profundo de nuestra mente inconsciente son los valores. Así que no podemos tomar esto a la ligera, o no podríamos saber o pretender de que las personas, muchas personas tengan en cuenta cuáles son sus valores. ¿Listo? Entonces, voy a leerles algunas partes y luego voy a explicar algunas partes que son más relevantes para que puedan entender los valores. Que por cierto es en un capítulo de mi libro también explico netamente la parte de valores, porque es importante. Sin embargo, vamos a darle una explicada desde el punto de vista de lo que hay en el libro de Poder Sin Límites. ¿Listo? Todo sistema completo, bien se trate de una máquina herramienta, de un ordenador o de un ser humano, ha de ser congruente. Sus distintas piezas han de colaborar a un mismo fin. Cada acción debe ayudar a las demás acciones para que todo funcione. Si las piezas de una máquina quisieran funcionar simultáneamente en 2 sentidos distintos, se perdería la sincronización y la máquina acabaría por romperse. Eso no es lo que nos pasa a las personas.
la incongruencia es un conflicto de valores. Son dos valores totalmente discutiendo. ¿Lo hago o no lo hago? Pienso que debo hacerlo, pero siento que no debo hacerlo. O siento que debería hacer esto, pero mejor no lo hago y hago lo otro, ¿no? Entonces, esas indecisiones, esas incongruencias que nos impiden alcanzar nuestros objetivos son conflictos de valores. Así que ya ustedes, todos hemos tenido este tipo de conflictos. Creo que nadie se escapa de tener conflictos de valores. Por eso es que es importante entender cómo trabajar esto y por eso la importancia también del entendimiento del capítulo de valores, ¿no? Los valores funcionan de esa manera. Imagínate una persona que tiene una parte que siempre ha sido aventurero, pero luego tiene otro valor que sea la seguridad. ¿Te imaginas cómo está internamente? Internamente quiere aventurarse, experimentar cosas nuevas, pero por otra parte quiere estar seguro en donde está. Entonces la aventura con la seguridad no son valores que vayan a comunicar muy bien. Es una incongruencia que puede limitarte a conseguir tus resultados y tus objetivos exitosamente, ¿no? Entonces es importante, los conflictos de valores están siempre presentes cuando encuentras una persona y le preguntas ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? Casi siempre salen problemas de valores y eso lo podemos trabajar fácilmente y liberar fácilmente con PNL avanzado. ¿Qué son valores? Sencillamente las creencias particulares, personales, individuales que usted sustenta en relación con lo que parece importante. Sus valores son sistemas de creencias sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Eso es importante porque cuando tú ves a una persona y ves que toma o asume juicios con respecto a lo que es correcto o incorrecto, o bueno o malo, está juzgando, asumiendo un juicio basado en sus valores. Entonces una persona que basada en sus valores, la otra persona está haciendo algo contrario a sus valores y por eso dice eso está mal, eso está incorrecto. ¿Listo? Importante, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos hecho esto o conocemos a alguna persona que definitivamente esto es correcto, esto es incorrecto. Está bien, si estás educando a un niño tienes que utilizar eso. Pero si ya estás juzgando la decisión de otra persona, de acuerdo a tus valores, tendrías que entender de que la otra persona está tomando la mejor decisión basada en su modelo del mundo y en sus valores. Cuando hablamos de modelo del mundo está involucrado en los valores de la otra persona. ¿Sí? Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Los valores son como el sistema operativo del discernimiento en el cerebro humano. Sí, tomamos decisiones basadas en los valores. Todos los valores. ¿Con quién te has casado? Si es que te has casado, ¿con qué pareja estás? Si yo te preguntara a ti, si estás, digamos, soltero o soltera, y te preguntara cuál sería tu pareja ideal, probablemente tú vas a querer clasificar a tu pareja ideal basada en tus valores. Si probablemente estás buscando un trabajo o estás buscando postular un trabajo o crecer en un trabajo, yo te preguntara, cuéntame qué características tendría que tener ese trabajo o esta posición nueva, probablemente me reflejes o me des una respuesta basada en tus valores también. Entonces, todas las decisiones que tomamos en el día a día están basadas en los valores. Bastante interesante poder entender esta parte. Luego te hablo un poco de las jerarquías de los valores. Y esto ustedes ya lo van a poder leer. Otro punto importante que quería acotar con respecto a los valores es de que los valores, al generar incongruencias, tenemos los conflictos de valores. Es como un valor te dice que lo hagas, otro valor te dice que no lo hagas. Es un conflicto interno de valores que lo puedes liberar o alinear con PNL avanzada fácilmente. Los valores como tal, los valores son como les expliqué en la parte de los metaprogramas. Hay algunos valores que están dirigidos hacia algo y hay otros valores que buscan alejarse de algo. Les comento. Una persona que, por ejemplo, tú le preguntes, ¿qué es lo más...? Ojo, la pregunta más importante o la pregunta principal para poder determinar los valores en la otra persona es ¿qué es lo más importante para ti en el contexto de? Y te digo en el contexto porque los valores se manifiestan en todos los contextos. Tú puedes tener en el contexto laboral, empresarial, familiar, emocional, como papá, como mamá, como hijo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los contextos cuando hablamos del tema de valores. Y, por favor, todos tenemos valores. Si hay personas que he escuchado en algún momento decir, esa persona no tiene valores. No, simplemente esa persona tiene valores diferentes a los tuyos. ¿Listo? Entonces, hay que salir del tema de los valores como si todos tenemos valores. Todos tenemos valores, ¿listo? Y no me refiero, cuando hablo de valores, me refiero a lo que es más importante para ti. No realmente a lo que más te gusta y tampoco a lo que se supone que debes de valorar.
es lo que más importante para ti desde tu neurología. Por tanto, hablar de los valores es apasionante porque enciende tu motivación. En toda estrategia de motivación, ya sea cual sea digamos, con cualquier tipo de estructura, ya seas visual, auditivo, kinestésico, etcétera, etcétera, siempre tienes que tener en cuenta los valores de la persona, porque no vas a lograr motivar a una persona si no tienes en cuenta sus valores. Y en eso fallan muchos motivadores. No tienen en cuenta los valores de las personas y por tanto no pueden motivar realmente a las personas porque no hacen clic en eso que es más importante para la otra persona. Importantísimo. Así que es por eso, todos conferencistas, líderes, dueños de empresa, todos deberíamos entender cómo funcionan los valores. Es re importante, es re importante. Entonces, les iba a dar un ejemplo, ¿no? Entonces tú le preguntas a una persona, ¿qué es lo más importante para ti en el contexto, digamos, de matrimonio? Y te dice la comunicación. Entonces tú dices, wow, eso es un excelente valor para la comunicación, para un matrimonio, ¿no? La comunicación, claro, las personas, los matrimonios, si mejoran su comunicación, entonces van a tener una mejor relación, sí, pero tú los ves a los dos que se están peleando. Entonces no necesariamente es un buen valor o les está funcionando. Entonces tú les preguntas y le preguntas, comunicación, ¿qué significa para ti? Le preguntas a la esposa y la esposa te dice, significa que me diga dónde está siempre y que siempre que yo lo llame me conteste y no me importa si está con su jefe, pero que siempre me conteste y que siempre me responde el WhatsApp en 5 segundos apenas yo le envíe el WhatsApp. Ya, ese es un ejemplo de un away from. Es una comunicación, es el valor de comunicación, pero significa que se está alejando del dolor. Probablemente le pasó una traición en el pasado y no quiere que le vuelva a pasar. Entonces se asegura de que quiera comunicar o que tenga la respuesta con la otra persona y por tanto ese es un away from. ¿Sí? Busca alejarse de que no le vuelva a pasar lo que le pasó antes y le hizo sentir mucho dolor. Entonces genera un valor de comunicación basado en el dolor y se convierte en un away from. Quiero alejarme de esto. Para mí lo más importante es la comunicación porque no quiero sentir dolor. Ese es un away from. Es importante porque tenemos diferentes tipos de valores, pero quiero explicar esto porque es una de las preguntas más comunes y eso tiene que ver en estrategias, metaprogramas, motivación, etc. Por ejemplo, ¿qué te diría una persona que tiene valores de comunicación orientadas hacia algo o towards, ¿no? Entonces, orientadas hacia algo. Por ejemplo, le preguntas, ¿qué significa comunicación para ti? Bueno, comunicación para mí significa estar en sintonía con la otra persona y poder entender qué está pensando, qué es lo que quiere hacer y poder tener una mejor comunicación para mejorar nuestra relación. Ese es otro significado de comunicación, pero no está alejándose del dolor, probablemente está buscando el placer, buscando el amor, buscando la conexión, entonces se está dirigiendo hacia algo y le llamamos towards. Entonces, en el análisis de los valores es importante tener estos contextos porque nos ayuda a definir la jerarquía y qué tan ecológica es la jerarquía de los valores de la persona. ¿Sí? Bueno, estoy adelantándome porque eso no está en el libro, pero es, como les digo, es bastante apasionante. Pero es importante que podamos tener esto en cuenta porque funciona. Imagínate, si tú tienes tu jerarquía de valores totalmente alineada, eres imparable. No dudas, tomas decisiones, avanzas, porque la tienes claro, todo. Y eso tú puedes trabajar de forma inconsciente cuando trabajamos en PNL avanzado, ¿sí? Bastante interesante, ¿no? Entonces, es apasionante, es apasionante. Es algo que todos los alumnos, todos los miembros del HPNL comparten esta emoción conmigo porque realmente el tema de los valores es apasionante porque literalmente te puede ayudar a rediseñar tu vida basada en lo que realmente quieres. ¿Listo? Muy bien, ya ustedes van a poder leer el libro, van a poder tener más claridad con respecto a esto. Y luego te habla de las 5 claves de la riqueza y del éxito, que ustedes ya lo van a poder leer, que son simplemente estilos de pensamiento o creencias que ustedes pueden leer y se entienden rápidamente, como el caso de usted debe aprender a superar la frustración, usted debe aprender a superar el rechazo, usted debe aprender a superar la presión financiera, ¿no? Entonces es importante, eso ya ustedes lo van a poder leer, eso ya tiene una perspectiva con respecto a la interpretación que tú le puedas dar a cada uno con respecto a lo que lees, ¿listo? Pero bueno, ya hemos tocado casi todo el libro. Tenemos en el capítulo 20 la creación de tendencias, el poder de la persuasión. Entiendan muy bien esto, porque hay muchas personas que consideran que la persuasión es negativa, ¿sí? Entonces, la persuasión es algo que siempre se va a dar en la comunicación.
Uno tiene que persuadir al esposo o a la esposa para que haga algo. Uno tiene que persuadir al niño o al niña, al hijo para que haga algo. Tiene que persuadir, si eres profesor, tienes que persuadir a los niños para que cada día se vuelvan mejor de lo que son y puedan sacarse buenas notas en sus estudios, para que puedan aprender. El coach tiene que aprender a persuadir a la persona para que deje de estar fumando, para que deje de estar tomando o tener comportamientos agresivos, etc. Entonces, la persuasión en sí va a depender mucho en el cómo lo usas, porque cuando la gente habla de persuasión y manipulación, no tiene sentido de que lo digan de esa forma, porque de cierta forma todos nosotros estamos haciendo eso, lo hemos hecho antes, y en el contexto del coaching, la programación, en el contexto de terapia, hipnoterapia, tenemos que aprender a persuadir a la persona para poder generar cambio en ella, porque si no quiere cambiar, no va a cambiar, tenemos que persuadir a que cambie, ¿verdad? Entonces, importante, solo quería acotar eso, porque es importante tenerlo en cuenta con respecto al término persuasión. Muchas personas escuchan eso y piensan que es algo malo y no es así, ¿listo? Al final una persona hace lo que realmente quiere hacer basada en sus valores. Principio importante, muy bien. Entonces, con esto terminamos la parte 4 del libro de Poder Sin Límites. Así que muchísimas gracias a todos los que se han quedado conectados, los que han escuchado todo el programa. Los que han ido dejando preguntas, voy a pasar en un momento a poder responderlas. Así que quiero agradecerles por haber seguido con todo esto. Hay algunos temas que son muy específicos y decidí hacerlo de esa manera porque justamente ustedes están en un canal donde quieren escuchar más de programación neurolingüística, quieren escuchar las raíces, lo más profundo, la interpretación del programador neurolingüístico. Eso es lo que quería darles, eso es lo que les estamos dando ahora y estoy muy agradecido por la conexión, por las preguntas que han podido dejar, porque eso es lo que quería hacer literalmente con ustedes, es lo que quería entregarles, porque verlo esto desde el punto de motivación y empoderamiento probablemente tendría que hablar de unas 2-3 cosas, pero nos hemos dado el tiempo para explorar todo el libro desde el punto de vista, la perspectiva de un programador neurolingüístico y extraer las partes más importantes para que ustedes puedan construirse mucho mejor en el camino del coaching, la programación neurolingüística y el desarrollo personal. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y gracias por haber escuchado, por dejar sus preguntas. En un momento voy a pasar a responderlas. Gracias, muchas gracias.